Hago de maestro de ceremonias. Bueno, buenas tardes. Y mientras que los poetas se colocan y se instalan, bueno, estamos en los jueves de la cacharrería y precisamente lo primero que quería y recordar es a Miguel Losada, que lamentablemente está en Alicante, no ha podido venir. La idea era que él hubiera dado unas primeras palabras, porque esto queremos que sea parte de ese gran lugar de encuentro, ese gran diálogo que estableció Miguel desde el año 1995. Almudena Guzmán fue la primera poeta, unos años antes había publicado precisamente su libro Usted, y ese fue el primer momento. Luego le siguió Álvaro Tato, estuvo Luis García Montero, estuvo Mario Benedetti, y así una larguísima número de poetas que hemos pasado por los Viernes de la Cacharrería. Los Viernes de la Cacharrería, que era ese lugar en la cacharrería que no solamente nos juntaba en la poesía, sino que luego nos juntaba en las copas, en la conversación, en ese disfrutar de la poesía, no solamente en el momento en el que se escucha, sino también luego en la compañía de los poetas. Momentos mágicos que todos hemos vivido y que precisamente queremos rescatar en estos jueves de la cacharrería. Todos los que en un momento dado fuimos convocados por Luis Arroyo y por la nueva Junta para devolverle a este espacio ese lugar que ya tenía y que lógicamente por una serie de problemas también como veis, en la cacharrería ha entrado, aunque ahora mismo no lo podéis ver, pero está en una restauración maravillosa, poder recuperar también ese espíritu de diálogo. Y eso es lo que queremos. Queremos reunirnos una vez al mes para dialogar. Dialogar en la poesía, dialogar en la literatura, en esa literatura que no tiene límites, que no tiene espacios, que no tiene tiempo, que podemos estar dialogando con los clásicos y al mismo tiempo ser nuestros más contemporáneos, o con los nuevos y jóvenes poetas que al mismo tiempo dialogan con aquellos que ya tienen una obra que en un momento dado nos ha acompañado a lo largo de los años. Queremos también ser el diálogo y el homenaje de aquellos que no están. Por eso en el mes de noviembre vamos a tener un homenaje al gran poeta, a nuestro querido gran poeta y amigo Ángel Guinda, que en un momento dado le vamos también a algo que él no está lamentablemente y tanto lo echamos de menos y más en estos viernes y jueves de la cacharrería, pero ahí está su obra, su poesía, que hace que precisamente le podamos tener con nosotros precisamente el próximo día. La literatura, como os digo, nos junta y la poesía mucho más. Tenemos la posibilidad de contar hoy con dos grandísimos poetas que además, a pesar de la distancia en el tiempo de uno y otro vital, son dos poetas muy cercanos. Dos poetas que además se conocen, se admiran, se leen y que tienen unas poéticas que vamos a ver que en muchos casos, a pesar de esa vida diferente, son muy particulares. Yo no les voy a presentar hablando de sus libros y hablando de su bibliografía. Ahí está. Y ahí están los libros para que si alguien luego quiere llevarse un recuerdo precisamente de este jueves de la cacharrería firmado por los autores, lo pueden comprar después, sino que quiero hablar, simplemente presentarles con algunos versos. Algunos versos que son lo que para mí en un momento dado me emocionan de los dos, que son capaces de decir algo que aparentemente está ahí, algo que en un momento dado cualquiera podría decir, yo eso lo he vivido, lo he escrito, pero solamente son capaces de escribirlo ellos. Javier Lostalé hace años escribió unos hermosísimos versos dedicados a Vicente Aleixandre. Yo conozco un jardín donde es callado el amor. Hasta él silenciosas sombras se deslizan, astros apagados que en otro tiempo cuerpos habitaron y ahora soledad solo cantan. Así que, Javier, bienvenido a esta que es, ya sabes muy bien, tu casa, para poder recitarnos, hablarnos de poesía en este diálogo precisamente con Mario, y la elección de Vicente Aleixandre y del poema de Vicente Aleixandre, como muchos habéis podido imaginar, no es una elección casual. Es también una reivindicación, porque la poesía no solamente es ese espacio de diálogo que nos une, sino también ese espacio para ir construyendo unos mundos mejores. ¿Y qué mundo mejor que por fin podamos contar con la Casa de la Poesía
en Belintonia. Llevamos muchos años deseándolo y esperemos que por fin ya, eso ya no solamente sea un deseo, sino una verdadera realidad. Y gracias a Javier y a otros poetas que bien conocieron a Vicente, eso será y será cargado de muchas emociones. Así que, Javier, esta es tu casa y es el momento de hablar de poesía. Bueno. Buenas noches a todos y, en fin, estoy un poco emocionado porque no esperaba un acto como este, no porque no haya tenido mucha relación con el Ateneo y haya presentado algunos libros también aquí en el Ateneo, pero hoy es algo especial y además es especial porque estoy con Mario Obrero. Y cualquier obra que se escriba no es nunca una obra en el vacío, sino que tiene antecedentes que pueden ser tanto de poetas mucho mayores o poetas jóvenes. Es decir, tanto aprende un poeta joven de un poeta mayor, como un poeta mayor aprende de un poeta joven. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Porque ya sabéis todos vosotros que en la literatura no existe vanguardia, no existe nada sin la tradición, sin las raíces de la tradición. Y en este sentido es como una gran cadena en que todos vamos aprendiendo unos de otros. Y los mayores también de los muy jóvenes. Y eso lo decía el propio Vicente Aleixandre, que su obra fue transformándose precisamente a través del trato con los más jóvenes. A mí me gustaría que en esta lectura reflexionáramos también, si os parece bien, José Manuel y Mario, sobre el proceso de creación nuestra, desde que comienza esa iluminación difusa de lo que uno va a escribir hasta que termina el poema. Y si queréis, antes de nada, pues ya voy a leer un poema. Siempre suelo leer esta confesión, que además Mario generosísimamente la ha citado más de una vez con gran sorpresa mía, que se llama Confesión y que figuraba en la cabecera del libro La Rosa Inclinada, pero que luego ha quedado ya en general y ha ido pasando a las diversas obras. Se titula Confesión, que en realidad es una poética, aunque las poéticas no me gustan a mí mucho, porque en las poéticas uno escribe cosas que luego generalmente no tienen que ver nada con la poesía que escribe. Pero por eso esto lo escribí más que como una poética, como una confesión. Escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo, días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa. Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad, esa que después desmiento con mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical, para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño. Esta confesión es algo que... No hace falta. Esta confesión un poco es por qué escribo realmente. Si pensamos en la creación, y ahora yo creo que Mario también enseguida, si nos quiere
decir algo. He traído también los libros de Mario porque yo leeré por lo menos un poema del libro que ganó el premio Loewe, porque Mario, cuando tenía 14 años, ya ganó el premio Félix Grande y después a los 17 ganó el Loewe y, en fin, ¿qué puedo decir de él? En la creación, el momento inicial, por lo menos para mí, que además lo ha señalado mucho José Hierro, del que este año, como sabéis, celebramos el centenario de su nacimiento. Ahora el día 21 se va a inaugurar también una gran exposición dedicada a José Hierro en la Biblioteca Nacional. Y va a haber también un programa de televisión española de imprescindibles dedicado a él en la segunda cadena. Él decía que antes de empezar a escribir un poema, lo único que tiene es como una música difusa que poco a poco se va apoderando de él, pero nada más. Y que luego se irá ya concretando a través del lenguaje en el poema. Yo creo que efectivamente es eso. ¿Y cuál es el movimiento primero? Pues muchas veces va uno por la calle y el reflejo de un rayo de sol en un cristal o una bocina que de pronto escucha puede mover algo dentro de él que no sabe exactamente lo que es y dar comienzo al poema. Y luego ya cuando uno empieza a escribir el poema, puede muchas veces recibir eso que tanto se ha dicho de el primer verso de los dioses, que yo creo que no es así, porque los versos surgen del trabajo más que de los dioses. Pues después, a veces el poema surge enseguida, todo él, pero otras veces no. Y sentimos como si hay un vacío, pero un vacío que está lleno. Que eso es la grandeza también de la poesía, la plenitud del vacío o la invisibilidad de lo visible que está tan relacionado con la poesía. Y una vez ya que empieza uno a escribir, como dice Octavio Paz, empieza a luchar con el lenguaje, que unas veces se pone a su favor y otras veces está en su contra. De ahí que haya que luchar con el lenguaje. Y al mismo tiempo que se va escribiendo, y esto Gamoneda creo que lo dijo muy bien en algún momento, aquello que va escribiendo se va transformando a través del lenguaje y a lo mejor el camino que llevábamos para llegar a un fin se tuerce y sigue otro camino diferente, precisamente movido o impulsado por el lenguaje. Y luego al final de la escritura del poema, siempre todos los poetas, ¿verdad, Mario?, solemos leerlo en voz alta porque es lo que nos da conciencia de que realmente hemos escrito un poema que vale la pena. Y la música, no la música exactamente como entendemos la música, pero sí el ritmo interior y todo eso, que es lo que crea sentido también dentro del poema. Yo solo para terminar esto contaré una anécdota personal, y es que cuando estaba escribiendo uno de los libros del que leeré un poema, Tormenta Transparente, mientras escribía los poemas, viví la historia de amor más intensa que no he vivido nunca jamás. Eso quiere decir que en el poema se crea una vida exenta que a veces no tiene que ver con la vida del poeta, porque luego ese poeta, yo también lo experimenté, una vez terminado la escritura del poema y de haber vivido esa intensa historia de amor, se da cuenta de que tiene que ir solo a la cama. Esta diferencia que existe entre lo escrito y lo vivido, aunque lo vivido esté dentro de lo escrito, naturalmente, pues también creo que es... En fin, yo he querido expresar un poco mi proceso de creación. A lo mejor Mario puede también contarnos mucho. Bueno, del libro yo escribí algunas cosas, pero ahora no dará tiempo luego sobre el libro este que ganó el premio Loewe, procedente de un viaje que hizo a Nueva York y que me parece que igual que a Federico García Lorca el viaje a Nueva York le transformó, aparte del bagaje que llevaba ya personal, le transformó por lo que vio de costumbres, de desigualdad, en fin, del mundo nuevo que se le abría, y eso se plasmó en ese magnífico libro que fue Poeta
en Nueva York. Bueno, ahora yo me voy a callar un poquito. Bueno, como ven, no va a ser fácil estar de coordinador. Aquí hacen lo que les da la gana, cosa que está fenomenal porque también eso es la poesía. Bueno, Mario Obrero, como bien decía Javier, pues ganó este premio Loewe con el Peachtree City y precisamente quería empezar con ese primer poema del 2 de agosto, que él, como muy bien dice, empieza a escribir ese libro en el viaje, ese viaje en avión, precisamente ese 2 de agosto. No medio de Atlántico, como uña nube ofendida, sigo militando na léxica poética. Sigo siendo los laureles que crecen cada año en el patio. Mis dedos, sobre la madera sin barnizar, hablan del perfume de las azafatas americanas. Como un agua invisible, los vencejos de hojalata cocinan pollo con miel y galletitas. Mi madre me despide con el cordón umbilical en sus manos, resonante como 300 clarinetes haciendo huelga en las piscinas municipales. Avanzo a tientas hacia esa aldea ya visitada. Yo cuando leí "Mi madre me despide con el cordón umbilical en sus manos", dije, ya está. Este libro no solamente hay que leerlo, sino varias veces y disfrutarlo como uno hay que disfrutar de la palabra de Mario Obrero. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Me hace especial ilusión estar con Javier y con todas y con todos ustedes. Precisamente ha dicho Javier algo así como que escribimos para estar con nuestros antepasados, para estar con los antecesores, con los que antea quedere, con los que han caminado antes que nosotras, y en este salón, que sí, que es de madera barnizada, y en estos sillones que hoy acogen gente valiente, porque valiente es aquella o aquel que decide un jueves prestarle oídos, dar orejas a la poesía. En estos salones hay pianos que no suenan, pero también hay poetas que sí que suenan y hay presencias lúcidas. Todos habitamos aquello de lo que fuimos desterrados, piensa Javier. Y para una vida que no es ni buena, ni justa, ni noble, la poesía puede restañar con palabras antiguas las heridas y puede pensar que una misma tarde de jueves, un día de septiembre de 1996, venía Guadalupe Grande a presentar uno de sus poemarios aquí a esta cacharrería. Era Guadalupe Grande también quien pensaba que la posibilidad de ser inculto no se puede permitir en un país desarrollado y democrático. Precisamente por eso ateneos como este, precisamente por eso lugares de conciencia, lugares que sean casas. Y esto también tiene mucho que ver con Javier, que yo creo que es poeta joven, porque la etimología, que es la conciencia histórica del lenguaje, está ahí. Y Javier como nombre viene del euskera, Etxeberri, Xavier, Etxeberri, Etxeberri, es la casa nueva. El Etxeberria es la casa nueva y es la posibilidad de pedirle entre todos los bienes y entre todos los dones una casa en el aire a la palabra, y es la posibilidad también de ocupar nuevamente lo que debería y es un sueño que va a través de siglos, lo que es un beso dado a lo largo del tiempo, lo que es un lugar con conciencia de ser lugar y que se habita consecuentemente desde el único lenguaje posible, que es el del amor. Creo que Javier lo sabe bien, y que si estamos hoy aquí es porque los afectos afectan y son consecuentemente efectivos, y son efectivos en las posibilidades de esperanza, es decir, de espera. El poeta es alguien que espera, el poeta es alguien, por tanto, que tiene esperanza. Y la poeta, además, es aquella que ocupa la nueva casa de los nombres, la nueva casa de la memoria, la nueva casa de la amistad. Villa burguesa, casa de cisnes y desatinados amantes. Un cementerio es cemento, donde a veces el geranio, y donde los americanos van a dejar el plato de cocochas medio vacío. Gracia le haría a Villa burguesa los autobuses en Camposanto, el servicio de recogida de flores muertas, o los cristales rotos entre el manojo antiguo de cebada.
ríanse, mequetrefes, que defecáis en orinal de oro. Mi tatarabuela cagaba sobre la grandeza mediterránea. Algunas lo llamarán oro líquido. Yo lo llamo mano cansada y encabalgamiento de nichos. Huele mal, queridas gentes, de villa burguesa. Huele tan mal que el sudor se hace pez para salir a los alféizares y fumar cigarros escondido. Es preciso odiar, pero como se odian las sandías al nacer unas pegadas a las otras. Vengo de una estirpe que ausculta a los frutos, el canto del melón, los cuernos de la con naranja, villa burguesa y sus empleadas domésticas que ponen a punto los bueyes cuando pasa la señora. Vienen y vienen. Nunca han dejado de venir los pobres a sus pequeños reductos nocturnos. Y lo hacen con un índice de plata. Y lo hacen con ratas sordas. Y lo hacen llenos de porcelana y suciedad en las rodillas. El merengue también sucio. Villa burguesa. El merengue con que los pretores lavan sus dientes. Está todo manchado de atardecer y yema. Pasen y vean. Pasen y limpien los peldaños neoclásicos de la esclavitud. Villa burguesa. Casa de cisnes y desatinados amantes. Antonio Obrero le ardió la leche en que la Santa Crisma. Era Carabanchel, unos 1940 años después de la era común. Los lupanares aún seguían pagando IBI y las ruinas tenían un pestilente olor a sombra. Desde entonces, Antonio Lácteo Obrero, encendido por la blancura de los secretos, se abotonó la camisa a rayas y anduvo en bicicleta con un silbido verde hasta Villa burguesa, centro penitenciario de las santas, palacio donde esmirriados y vecinas poco más pueden hacer que escupir en los mármoles secos una anfibia proclama de serrín y vida. Antonio Obrero, mi abuelo, venía de Adamuz, que es un pueblo de Córdoba. Es un pueblo, igual que descubro que Javier viene de Echeverri, descubro hace unos días tan solo que viene de Adamá, que en hebreo es la tierra roja, la tierra colorada. Y creo, por tanto, que cuando te apellidas Obrero y cuando ese obrero viene de la tierra roja, como decía José Manuel, no hay casualidades, no. Hay simplemente causalidades y que nosotras y nosotros tenemos la ocasión de esos secretos contarlos, tal y como María Zambrano percibía la poesía, secretos que han de ser contados. Y en el secreto y en el envés y en lo que no se ve y en lo que no ha sido posible, quizá esté nuestra pequeña función, si es que acaso somos algo más que haraganes de la belleza. Quizá sea esa la pequeña función de la poesía, el contar la parte invisible de lo visible, el encuentro, el maravilloso encuentro entre una máquina de coser y en la sala y en la mesa de disección un paraguas. Claro, sabiendo que Antonio Obrero viene de un pueblo que es el de la Tierra Roja, podéis imaginaros que no había marcos dorados, que no había otra cosa que el hambre, que aquellas niñas en hilera que cantaban para espantar el hambre son las que hoy escriben poemas, como piensa Paca Aguirre. Y consecuentemente frente al hambre está el pan, que creo que algo tiene que ver con la poesía y con el proceso poético, amasar el pan, la posibilidad que aquello que Antonio Pereira llamaba el sindicato de las artes blancas, es decir, aquellos que manejan la harina, conviertan el sustrato, conviertan el trigo, conviertan la tierra en alimento, y en alimento que se comparte, porque la compañera es aquella con la que panis, con la que compartimos nuestro pan. Y el pan en euskera es el oguía y el ogibidea es el camino del trabajo, que no es otra cosa que el camino que nos lleva hacia el pan. Y el pan en catalán es el pa, y un pa también en Euskal Herria son los besos, y es que el afecto es precisamente compartir. Y el pan para los griegos era el prefijo del todo. Y creo que esas son las únicas
disposiciones absolutas de la poesía, el todo del pan, nada más que el todo del pan, de lo que se amasa, de lo que es propio y por tanto pasa a ser collettivo. Il mio amore fa il suo pane. Il mio amore es un hombre que a sus 4 años sacaba brillo a la torpeza de los trombones. Quería ser un mantecado real, apenas la transcripción fonética de las arias que hacen los médicos a la tarde. Quería ser la tonsura subida a los autobuses, apenas un dedo frío, los sueños del perro, el hijo ateo que planta lombardas en el panteón, apenas las gárgaras que hacen los paraguas en el limbo de la pérdida. Il mio amore fa il suo pane, cosa linda con resquemor de lluvia. Así llega el cascabel de los miedosos, la hipocondria de los almendros. Así cae el polvo de la vértebra y el astro lo hace sin arpas, lo hace sin gemido. Solo entra triste, como la carta, al buzón de los días. Il mio amore non mangia il suo pane. Il mio amore trae lontanari la ruina envuelta en un mapa. En mi haber solo fame di pane y una cuchara con aspiraciones a diputada. Trae il mio amore las muelas estirpadas de la infancia, los rescoldos de la noche, un paño de sangre, trae un paño manchado por las migas del deseo rojo. Eso traigo, mi amore, el salitre y la cara manchada por el hollín gélido. Dijo un violonchelo, un estigma, una muerte. Il mio amore fa il suo pane intraducible del desgarro, pan de los palomos obesos, pan mojado del hambre. Il mio amore, ¿quién nos devuelve el sudor de los ángeles, la dulzura estival de la sed? Bueno, como os habréis dado cuenta, en la poesía de Mario hay una integración de lenguajes, hay olores, hay sonidos, hay elementos surrealistas. Luego él, cuando lea algo de ese librito solo porque es pequeño, pero no por su contenido de cerezas sobre la muerte, veréis cómo se unen y se integran versos en catalán, en euskera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un momento también, él ha citado a muchas personas, pero un momento de la gratitud, porque yo creo que lo que somos es aquello muchas veces que los demás piensan que somos. Y yo en eso he sido muy afortunado. Lo único que pasa es que luego se crea una pequeña contradicción y cierto sentido de culpa, porque tal como me ven otros, yo no me veo y pienso que soy mucho menos de aquello que ellos dicen que soy. Por tanto, se forma esa contradicción. Pero yo quiero por eso ahora una gratitud enorme a algún poeta que está aquí, a Juan Carlos Mestre, gracias al cual pude yo publicar hace ya muchos años la primera reunión de mi poesía. Un poco antes también, unos pocos años antes, Pureza Canelo, después de yo estar 14 años sin publicar debido al trabajo radiofónico, un trabajo también de información a veces política, etcétera, pues hizo posible que yo publicara La Rosa Inclinada en la editorial en Adonais. Pero fue Calambur realmente mi verdadero padrino en todos los sentidos.
Y en este sentido también quiero recordar aquí, por supuesto, a Emilio Torné. Y esta gratitud creo que es fundamental. El otro día que estuve en la biblioteca Gerardo Diego, Paco García, que me invitó, citó a un autor que ahora en este momento no recuerdo, pero que decía que uno de los grandes placeres y una de las grandes felicidades es eso, la gratitud y también el alabar a otras personas. Esa es una de las grandes felicidades. Yo voy a leer 2 o 3 poemas. Mis poemas en general suelen ser breves. En primer lugar, voy a leer un poema que no suelo... Voy a leer hoy poemas que en general no suelo leer porque no sé si Mario le habrá pasado igual, pero cuando leemos poemas en una mesa siempre leemos los mismos. Siempre leemos los mismos poemas. Este poema pertenece a mi libro Hondo es el resplandor, que siguió a La rosa inclinada, y el poema se titula Hijo. Desde donde no estás, me miras tan fijo que te levanto en brazos y escucho la constelación deshojada de tu silencio que resbala como una violeta quemada en el vacío. Desde la hora desierta de un vientre, copulas con mi sueño hasta el vaho final del espejo en que te desvaneces. Tapiado umbral de mi sangre, con la liana de tus labios acaricias el relámpago de mi nombre mientras un abismo azul me coloca a tu lado. Abrazado al silencio blanco de un cuerpo sin aurora, te concibo en la distancia pura que te niega y beso los pasos transparentes de tu huida. ¿Desde dónde me llamas? Que veo por tus palabras, mas no tu imagen, destronada por la misma luz que envías. ¿Desde qué olvido de ti con su lumbre me tocas? En la tormenta de hojas con la que mi pecho espera al amante, tu mano abre la luz de una nube y me deja suspenso en la rosa de su anuncio. Avanza, inexistente corazón de sombras, refleja tu estrella sin firmamento en el río seco de mi vida, para que cuando ya no esté, aún seas memoria de la más sublime desolación. Este fue el poema dedicado al hijo que no tuve en el libro Hondo es el resplandor. Paso a Tormenta transparente, que publicó Calambur, que es un libro para mí también muy querido. Tormenta transparente es el amor hasta el límite y luego, de todas maneras, ese amor embalsado, y por eso la transparencia, que quita un poco a ese fuego, le quita algo de fuego, porque tampoco conviene, creo yo, en la poesía pasarse excesivamente. Y de aquí voy a leer un poema que no necesita, bueno, poesía ya sabéis que no hace falta nunca explicarla. Un poema que tampoco suelo leer, que se titula Moneda. Es un diálogo con una moneda. Querida moneda, breve sueño en pleamar de mi infortunio. Puerto de amor no ofreces, pero en luna creciente soledad redimes. En secreto, juntos transpiramos el volcán de un deseo de cuyo cumplimiento solo tú eres dueña y yo súbdito enajenado en la tiniebla perfumada de un cuerpo sin voz. Alma de terraplén, pálido cielo de engaño, el hueco de una mano buscas donde consumar la helada maravilla del vértigo solo de un desnudo. Cómplice de palabras desiertas, momentáneo destino alumbras al viejo. No me abandones nunca, fiel compañera del olvido hoy, de tanta tristeza ayer. Y paso a El pulso
de las nubes, para mí las nubes han sido siempre, cuando paseo después de comer 1 hora todos los días por consejo médico, pues siempre voy mirando las nubes, porque las nubes dialogan con nosotros. Pero de este libro no voy a leer ningún poema que tenga relación con las nubes, sino uno que tampoco suele leer mucho y que se titula Humildad. Vamos a ver si lo encuentro. Tengo puestas las... Aquí está. Qué bello amanecer sin disputa, el de quien nombra el mundo velado en su propia sabiduría, para así toda música escuchar con su oído siempre nuevo, pues posee la inocencia del total encendimiento. Como alba, acude siempre a levantar lo desposeído, hasta que crezca un sueño que en alguien se multiplique. Callado, se apaga a la puerta de su jardín para que brille intacta la rosa de todos, y canta luego la dicha plena de ser en lo que no le pertenece. En sombra despierta cuanto ama, y cuanto recibe lo convierte en pulso. Claridad se le torna siempre la lenta compañía de unos pasos. Qué bello amanecer te sumas para arder en un corazón solo. Pues ahora... Gracias. Ahora... No sabía yo, Javier, de la afición a las nubes, y me encanta pensar que si Lorca llamaba a Emilio Prados el cazador de nubes, tú eres un cazador pero nada dogmático en tu caso. Una caza, como se diría, los ríos caza sin muerte, ¿no? Bueno, pues eso de dogmático es muy interesante porque también tú eres un poeta profundamente comprometido en el sentido más pleno de la palabra, con la igualdad, con la justicia, con la memoria histórica, totalmente. Pero en cambio, cuando escribes poesía, todo eso lo incardinas en la verdadera creación poética, que es lo que hacen realmente los buenos poetas. Es decir, pueden trasladar su compromiso, pero siempre teniendo un compromiso igualmente fundamental con la poesía, ¿verdad? Claro, yo creo que es que el poeta no miente, es un fingidor, pero no es un mentiroso. Mentiroso en este país es un banquero, es un obispo, mentiroso es un lacayo burdo del antiperiodismo, mentiroso podría ser un rey, o un rey exiliado, o un rey emérito y un rey actual. Pero un poeta creo que no miente, que si acaso sabe aquello que pensaba Oscar Wilde, es que todo lo que llega a la conciencia es justo. Y consecuentemente todo lo que llega a la conciencia poética tiene una justicia que va mucho más allá de la veracidad para entrar en otro lugar, en el lugar de la dignidad, creo yo, del pensamiento. Y claro, que si se piensa una estación desde la poesía solo puede ser azul, y si se piensa en una rosa solo puede ser de papel, como decía Vicente Andrés Estellés, o puede ser inclinada. Si se piensa en un hotel solo es el de los erizos, y si se quiere estar en un lugar es en el lugar de los cerezos, o en el étime, ¿no? en los resquicios, en los bordes de las cosas, en los acantilados. Y yo creo que tú también tienes esa noción y que lo dices y lo escribes. Creo que el compromiso en realidad es una manera de generosidad, es una manera de estar en el mundo escuchando. Y Javier, tú que has tenido una labor de vocación y de vocación pública y de vocación pública en lo fónico, es una persona hecha a escuchar. Hablabas y escribías sobre Gloria Fuertes y decías que ella hablaba mucho consigo misma como expectante de que algo naciera. Y creo que esa es la manera de estar en la poesía, ¿no? El hablar con una misma, que es hablar con muchas otras, expectantes de que algo nazca. Y en un mundo donde parece que los éxitos son individuales y son pequeños garajes de donde salen grandes empresarios, expandir los lugares posibles de la conciencia y dedicarse a la escucha que en gallego, por ejemplo, se dice sentir. En catalán sentí y sentido, nunca mejor dicho, tiene que la escucha sea una sensibilidad, sea una significación sensible. Lo escuchas,
escribo sobre una guitarra. En este cielo de levadura, el poeta ferretero construye tornillos para las mesillas de noche. Se lo comen los pájaros, pájaros. En este suelo de cañadas para hormigas sin pastor, el poeta bello, como niños de verano y aligustres, se encuentra en los puentes. Un camino de abetos y vuestros versos, hermosos, igual que palabras científicas o tinta morada. Miramos al sol que no existe. El arroz son pájaros, pájaros. En el barniz, al otro lado, resuenan las migajas luminosas del domingo. En las plazas verdes, mi bosque, bestiario de caminos los dedos. John Berger levanta su bizcocho de cebolla y la revolución estalla. Un perro, los pájaros. Ser poeta. Somos poetas. Po-e-ta. Ser 3 sílabas. Potae, eopta, seropeta. Antes de la incineración hay ceniza que no. Se convierte en pájaro. Música. Hormigas. Una milonga. Vuestros versos de pan y aceituna. Él, en su columpio lleno de padres e hijos. Un poeta. Po-e-ta. Saca su pluma azul del estuche repleto de bicicletas. ¿Lo escuchas? Escribo sobre el cuerpo del sol y tu reflejo naranja al otro lado de la guitarra. Hablaban de la ceniza y es que la cinza, sabía Novalis que toda ceniza era polen y que toda ceniza es polen. Y me hace ilusión que los poemas que pueden ser ceniza de nuestros propios olvidos, y es que, ya lo decía María Mercè Marçal, en fils d'oblit la surgidora cega, ¿no? Con esos hilos de olvido la zurcidora ciega va trazando camino, casi igual que cuando Javier recita los poemas, no sé si veis la mano, pero es una mano que está en movimiento, que sabe aquello de Celan de que solo unas manos honestas pueden hacer un poema honesto. Y Javier, que es una persona honesta y es una persona que ha convertido la ceniza en posibilidad, pues me hace a mí también ir a poemas que aparentemente no estaban previstos, pero al final, como la poesía, todo lo que no está previsto pero tiene posibilidad de ser imaginado, tiene también las posibilidades inevitables de suceder. El polen de Rivera. El polen y los andamios que construyó mi tatarabuelo, Jesé. Ese ganchillo que vienes a tejer en los árboles de un barrio pesquero, lleno de calzoncillos blancos. Museo, casa de musas. ¿No? Las cajas rurales donde duermen cigüeñas despeinadas. O la podrida viola de gamba de un coronel. Antonio Machado. Al polen nadie le dice que sea casa del pájaro moscón. El polen dibuja sandías y diosas griegas en la alameda de la Resistencia. Polonia, quiero montar a mi hijo en un tío vivo, como vecinas resinosas, o la libertad del trigo sarraceno. El que vestido de libélula sale a predicar la primavera en una cuna de cinabrio. Son pocos los que besan la almohada de su madre Esperanza y van a recoger girasoles extraviados en gabardina negra. Solo poetas jóvenes con ojos de abeja que viven como un ángel de pimienta en la entereza del navío cruzando la judería. Digamos que encuentras la llave de Pedro haciéndose la pedicura sobre un cojín. De gato a Nicolai, príncipe de la dinastía rusa, echando canela al arroz con leche.
Antonio, no me mires con esa cara. Yo vine con un mensaje. Cuida lo que lees. Cuida a los poetas y su dedo señalador, como una madre cuece guisantes. Cuida a las palomas blancas y de todo tipo de mineral. Cuida la memoria como un abanico de 16 mariposas. Cuida las litógrafas que pasean el mar a la tarde. Cuida la barca o las arquetas llenas de tisana y primos lejanos. Domingo Manso, medía 1,55 m. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese apóstol con falda de vieja y 2 zapatos nuevos? Eres padrino de niños rizados tras un rezo en el silencio de Corchea. Machado, todos sabemos que no dura una corchea. Hablamos como bebés a Carlos, aquel de la tienda grande, y María Zambrano, los gatos. Jesús con pies de Chaplin, menudo abejorro otoñal, anticonsagra en la botica reptil. El más célebre de los carpinteros fue mi abuelo Antonio, que olía a serrín y trabajaba con Obdulio II de Baviera. A los cereros oblicuos, como una hacienda abandonada en los Naranjales. Os diré que el más célebre de los carpinteros fue su mirar verde, o la media codorniz. Llevan pan, y el olor a menta mirando desinteresadamente el techo de los teatros. El pan es hoy una sustancia roja, como la memoria que enjabona el viento tonto en una talega. El caminar de los alumbradores, que brilla en una urna de plata. Esos pájaros que sobrevuelan el meñique de los obreros y bailan vals sobre las camas recién hechas. Nuestras fotos de jóvenes con Rambo. A sueños pendientes de ser soñados, los membrillos, camarada. Algunas monjas decían, el sacrificio, Mari Carmen, pero esas no son palabras de poeta. Mi amado lleva pata de alce bajo el sombrero de los sastres. La colección de flores de Emily Dickinson en un escenario alza el puño y grita León Felipe, lleno de sutilidad. Hágame caso. Entonces Satí se enoja, viejo bolchevique, y tira peras al árbol. En legítimo ulular siembra amapolas sobre el pecho de los equinos. Sucesos ordinarios como barrer el comedor o la amistad conífera de los monjes canadienses. Tú, calvo, mira qué abanico tengo. Galardonado por el Ministerio de Medio Ambiente como árbol histórico en el policromado de las guitarras, saludo en el balcón ese beso en la cabeza del río Jamza. Tiembla su salitre como ovejas nacientes. El polen de Rivera. Cuando antes hablábamos de la creación poética, claro, no pensábamos en los lectores. Bueno, todos vosotros sabéis también que lectura y escritura se imbrican, y eso se ve perfectamente en los poemas de Mario, a través de la cantidad de autores que van saliendo, artistas en general. Es decir, que existe esa integración que es fundamental. Escritor no se puede escribir sin antes haber leído, eso se dice con mucha frecuencia. Y luego el lector, que es algo que también ha reflexionado mucho sobre Yoga Moneda, pero es muy interesante, cómo el lector, al igual que el poeta cuando va escribiendo va cambiando incluso a través del lenguaje, va cambiando lo que quiere decir, también el lector, en la resonancia que tiene el poema en él, cambia con las horas del día. Puede haber unas horas
en la que ese poema le produzca tristeza, otras que le produzca alegría. Es decir, que las posibilidades de un poema, claro, así como hay novelas que se agotan en sí mismas y que luego uno nunca vuelve a leer, por eso la poesía se puede leer infinitamente y significar cada vez algo distinto. Yo creo que eso también es fundamental. Y respecto a los creadores, siempre recuerdo a Rilke. Hace poco la Universidad de Sevilla, la colección atenaica, me pidió cuando la pandemia, que escribiera un librito dedicado a poetas jóvenes al modo de Rilke. Claro, eso era una cosa imposible, porque ¿cómo voy a escribir yo algo al modo de Rilke a los jóvenes poetas? Pero sí me sirvió para leer a Rilke otra vez, para leer a Shelley, para ver las respuestas que da a los jóvenes Juan Ramón Jiménez, que son muy, muy interesantes. Y entonces Rilke siempre decía que debe escribirse poesía cuando uno tenga verdadera necesidad de hacerlo, y que debe mirarse dentro de sí mismo, auscultarse, y entonces ya ir a escribir a partir de ese momento. Y de luego tú en algunos poemas citas la memoria es fundamental para la escritura, la imaginación. Bueno, hay una cosa que yo no acabo de estar muy de acuerdo contigo. Yo creo que sí es un género de ficción la poesía. Creo que sí, porque aquella misma anécdota que conté antes lo indica. Es decir, puede uno crear dentro del poema el mundo que él no tiene. Y en ese sentido es también ficción. O como decía Vargas Llosa en uno de los libros que más me gusta de él, La verdad de las mentiras, el arte, todo él es una gran mentira, o es una mentira que se transforma a través de la obra artística en verdad. Voy a leer ahora, ya yendo hacia el final de mis libros, el libro Cielo, que fue para mí un libro también muy importante, y me gusta, yo las citas las suelo poner al comienzo del libro y no en cada poema, porque si no parece que la cita condiciona al poema y que el poema es de alguna manera la interpretación de la cita, y no tiene por qué ser así. Entonces había una primera cita de Manuel Altalo Aguirre relacionada con el cielo, que dice: cielo interior en que guardo astros de un mundo completo. Y luego había una serie de citas para mí importantes: La física del cielo, de Rilke; ¿Qué sería sin la ayuda de lo que no existe?, Valéry; No ha nacido y sin embargo ha de morir, Antonio Gamoneda; ¿Quién desmembrará un cuerpo que el amor incendiara si ya no existe nada sino el rostro del ángel?, de María Victoria Atencia; y de un poeta granadino para mí interesantísimo, que yo creo que a veces está un poco olvidado, que es Rafael Guillén, que dice: jamás la soledad tuvo tanto sentido, nunca la transparencia se hizo tan visible. Y entonces yo escribí el primer poema de este libro de Cielo cuando iba en el tren, me acuerdo, y mirando a través de la ventanilla, pues cuando pasaba por un pueblo, y se titula Regresas, y dice así: la luz que envuelve hoy tu casa mientras a ella regresas es la misma que un día te borró en la dicha pasajera de saberte amado. Tanto es así que no eres tú el que ahora en soledad camina, sino aquel que nunca acabó de llegar, extraviado en el único paisaje de la memoria encendida de otro ser. Por eso, un momento te detienes, para, separado del mundo, escuchar de nuevo la voz de quien ya no existe, pero que ahora te otorga el don inmortal de volver a nacer dentro de su olvido. Otro poema es Misterio, de este libro Cielo, y que dice así: hay días en que te despides estando en aurora, días en que una juventud de desnudo marino te abraza indemne,
Entre las grietas de tu rostro hay todavía horas en su relámpago veladas que te anuncian con su soplo de extraña belleza. Hay momentos de solitarias decisiones en que sientes el vuelo de lo más caído, y en lo más cerrado hay un pensamiento que te abre entero al suceso de ser sin límite en la total entrega a su luz. Hay ausencias que en ti se cumplen como camino hacia la pureza y distancias gemelas de un corazón sin reino. Misterio sigue siendo la vida, aun cuando todo esté perdido. Y termino, iba a haber leído Cielo completo. Bueno, termino con este poema que se llama Baila, que es un poema que hay que leerlo casi bailando, y que dice así: baila, baila con esa sombra que acompañó tu vida y en la que no supiste renacer. Baila, baila hasta caer rendido en su paraíso que no te pertenece. Aprieta su cuerpo tan tuyo que no hace sino borrar con tus manos y tus ojos. Baila, baila con su idea que en ti se encarna como un corazón herido. Gira, gira tu beso alrededor de un sol apagado mientras hay mareas en tu pecho que se repiten enfermas. Abre todas las puertas y ventanas para que te inunde la luz de quien no te espera, pero con el que no dejas de bailar hasta consumarte. Y termino con el poema último del libro Cielo completo. Luego, después de leer, yo quisiera leer un poema también de Mario. Si no da tiempo, leeré 1 o 2 poemas del libro que se publica ahora en este mes, Ascensión, el libro inédito. Cielo completo. De nada te arrepientas. Tu existencia brilla ya en su cielo completo, allí donde vida y muerte son la misma tiniebla blanca. Que nada en tu biografía cicatrice, para que sean sus heridas quienes la escriban. Que ningún otro tesoro busques más allá de lo perdido dentro de ti. Conciencia eres ya solo, rendida a la más bella desposesión, la que tú elegiste sin apagarse nunca el fuego de su primera turbación lunar. Abandonado y sin territorio, no regreses de donde estás, pues no hay espacio más hondo que el de un alma habitándose en soledad. El libro que menciona Javier, dedicado a los poetas jóvenes, es un libro que empieza maravilloso porque empieza con querido lector, y yo creo que eso es vital. Por una parte, el querido, lo que se estima y lo que se aprecia, pero también lo que se quiere y lo que se desea. Y cuando en el Cid los gallos quieren quebrar albores, es que están empezando a quebrar albores. Y ese querer en la Edad Media también era empezar. El querido y el lector, que el lector es aquel que legre, aquel que coge, que recoge. Precisamente lector, legre, legumbres. Es algo parecido a la cultura de la pobreza que nos mencionaba y que nos menciona, y de la cual hemos aprendido mucho a través de Gamoneda. Yo no sé, Javier, cómo me metió yo en camisas de 11 varas. Me he puesto a hablar de la afición que me manda a mí, no el mar. Escribes tú, no se explica. Está para que lleguemos. Pues esto igual. Cuando Javier baila con un piano en silencio, era eso lo que yo quería decir. Aquella cisterna que llamamos pensamiento, que decía Artaud, a veces está de más, muy de más. Yo creo que las ficciones poéticas son tan legítimas, son tan lícitas, que entonces nos sucede que la ficción pasa a ser un discurso de posibilidad y de posibilidad vivencial. Y pasa, claro que sí, a ser una experiencia, pero es la experiencia de la imaginación. Decía Leonora Carrington que cuando ella pintaba no sabía si ella creaba a los personajes o los personajes le creaban a ella. Pues bien, creo que esa es la ficción posible en la poesía, ocupar el mundo mirando de tú a tú, por supuesto, a quien ha tenido otros discursos, quizá algo más hegemónicos, quizá no en la glosa, sino en el centro del texto, pero que no,
pasan por ser ni más importantes ni más posibles que los nuestros, que los de la tribu, de la poesía, los de la cultura, de la pobreza, que también es la cultura del libro. Escribes que todos somos en el filo de nuestra memoria. Y cuando están tan claros los pactos y cuando si escribiéramos, como decía antes, como Artaud, esa carta a los poderes, tendríamos tan claro las conexiones y tendríamos tan claro la sinonimia que existe y que se borda y que se teje entre quien denosta la cultura, entre quien denosta la memoria histórica, entre quien denosta las lenguas minorizadas, los vínculos del otro lado, de quien ama y de quien estima y de quien aprecia, creo que tienen que estar cuanto menos igual de claros e igual de sólidos. Raro es que quien no aprecia la lengua no aprecie el deber, el imperativo voluntario y ético que es la memoria más en un país democrático. Elemental es el canto de la memoria, decía Blanca Varela, y creo que no estaba afiliada a la sección maoísta del Partido Comunista Español. Y decían los griegos que Nemósine era la madre de las musas porque era la diosa de la memoria, y creo que los griegos tampoco hicieron una facción y se presentaron en el 77 a las elecciones. No. La memoria es un valor universal y por tanto es particular. Pertenece a la aldea del universo. Y en esa aldea del universo activar la memoria es activar los frutos, aquello que nos nutre y aquello de lo que disfrutamos. Javier escribe en una entrevista, en un encuentro que tuviste con Antonio, con Gamoneda, que llegaste a su casa y el tabló del lauro que tiene frente a su vivienda. Y a mí se me olvidaba que un lauro también es un lauro donde duermen las tórtolas y donde van los pájaros y donde crecen las cerezas. Te lo decía Antonio. Y es que el laurel también está, el laurel cerezo, que es aquel que da esas pequeñas bayas negras. Creo que la poesía, si está laureada, si tiene gloria, si tiene honor, si tiene ese laurel, no es el laurel de Apolo, es el lauro de Gamoneda y es el lauro de Dafne, de aquella sometida, de aquella subordinada, de aquella que pertenece también al discurso de los humildes, a aquellos que corren, vuelvo a Paco Aguirre, aquellas niñas que cantaban en hilera para espantar el hambre y son las que hoy escriben poemas. Y desde ese laurel de las cerezas, pues traigo ya mi último poema y luego seguiremos leyendo de Javier, porque a extensión habrá que extendernos de alguna manera en una tarde de jueves, pero las cerezas hablan de una fosa común, como hay 3.000 contabilizadas en el Estado español. Podría ser la fosa común del cementerio de la Almudena, podría ser la fosa común de Almansa, de Manzanares, podría ser las fosas comunes del Rellán, la fosa común de Grau, podría ser la fosa común también del cementerio de San Amaro. Es, sin embargo, la fosa de Pernafeitas, en Miravet, una fosa en Cataluña donde yacían un centenar de soldados republicanos. Cuando le piden permiso al payés de esa tierra para exhumar los cuerpos, en un país donde, decía Juan Gelman, se acaban las dictaduras y llegan los organizadores del olvido, en un país donde parece que existe el democrático derecho a ser ignorante y el democrático derecho a ser inculto, y que existe esa posibilidad de ser, no digo inocente, digo imbécil, es decir, baculum, que no tienes báculo, que no tienes bastón, que no tienes pasado. Cuando parece que existe ese derecho, lo normal, por desgracia, lo cotidiano, es que la memoria sea algo de lo que alejarse. Este payés pide rápidamente que se exhumen los cuerpos y que se haga cuanto antes. Y no lo dice por una cuestión de conciencia, y no porque entienda que la memoria histórica es un valor vertebrador de cualquier sociedad que se hace llamar sociedad y que por tanto convive. No, hace por una cuestión natural. Decía Rosalía, din que no falan las plantas, ni las flores, ni los paxaros, a veces sí que hablan, y a veces las plantas nos enseñan, como pensaba aquel payés, que sobre la muerte no le crecían los cerezos plantados. Igual que no puede haber cerezas sobre la muerte, no puede haber juventud poética, que es la juventud que crea desde una edad u otra, si ésta se constituye sobre los asesinatos impuestos, sobre las mortajas del olvido, sobre aquellos empastes de oro y sobre los armarios llenos de sombra. No puede existir discurso nuevo, juvenil, distinto, diferente, si éste se hace sobre tierras baldías. Y por eso hace falta entender que los laureles, que las grandes victorias son los laureles de las cerezas, de aquellos y de aquellas
que nos dan para que los disfrutemos, frutos pequeños, frutos rojos y frutos con huesos, con simientes. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Dijeron al párpado del sediento y al que bajo la exactitud de los puentes bebe el licor de la conciencia. La guerra ha terminado. Se ha impuesta la mortaja del olvido y el candado del invernáculo, la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa Constantinopla y el caldero se llena de ladridos roncos, nosotras, que pisamos el charco sucio del tiempo, mientras al fondo se pudren los frutos, rumiamos como el hueso de una cereza, un silencio en 1000 lenguas. Toda esta muerte ocúpanos, y el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos. Toda esta morte enosa que bebemos do carouxo rancio dos sucos. Toda aquesta mort ha estat assassí i tonelades de semen colpejant el llom de les eugues. Emezortzi, Santiago, Belarren gainean, erortzen euria besala. Y todo lo que a la tierra ha sido escupido, aún tañe, aún lleva, como mastinas un delgado jilguero en la boca. Los botones de recambio, la octaviella del menú. Sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémures y el empaste de oro. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelès no son las olas de una playa. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Gurugú, ni en los piojos de la vergüenza. El cerezo no es un cerezo, sino nuestra muerte erguida, con cereal en los bolsillos. A pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra na camisa branca. Y en el hinojo y la turbera, los países que hoy camino gorjean el mismo canto. Hemen gara itxaso, mugiezinaren aurrean. Som aquí, els meus cossos antics de paraula y blat. Estamos aquí, con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí, con la mano llena de cardos. Estamos aquí, arrigadas d'un canto, que a palpadelas balbucimos. La porta ajustada, les onades, els cabals del gobernador. Los países que en la acequia aúllan una ristra de pechos y tendones. Los poblamos nosotras, y el pan encendido de los abandonos. Las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de mújoles. Las que escriben una tesina en los bancos de la plaza y mascan pipas en el soportal y la nieve. Las que tienden sus dos manos y entran silenciosas al bancal donde se esconden los toros. Caligrafía, urmaturiko putzua, tzitzirioak. Somos, nos, herdeiras dunha sede e unha mortalla. Somos nosotres, seriedes, dun suaño e un lapicero de colores. Gugarazu tesorgorra, eta eskutik erneturiko ipurua. Som, nosaltres, l'asteroide anunciat a que van anomenar a venir. Somos, nosotras, la cereza que pende, henchida y oscura. Allez, allez, rêvez. Allez, allez, avancez. Gracias.
Muchas gracias, Javier, Mario, por este diálogo conseguido, digamos. No podía, creo que poder comenzar mejor nuestros jueves de la cacharrería. Y para que la poesía sea lo último, precisamente, que escuchemos, yo les he pedido que en ese diálogo ahora, precisamente, cada uno de ellos se ponga en el lugar del otro y que lean un poema, precisamente, de Javier, de Mario, Mario de Javier, y así damos por finalizado este primer jueves de la cacharrería. Y os esperamos el mes que viene con Ángel Guinda y con, bueno, más sillas y con más disfrutar precisamente de este diálogo. Y mil gracias por haber creado esta magia realmente que hace que la poesía, que es vida, en un momento dado además la hayamos podido compartir. Bueno, pues voy a leer uno de los poemas de Beach Tree City, o La ciudad de los melocotoneros. Te lo decía antes y lo repito, yo creo que en este país eres el que mejor lo pronuncia. ¿Qué va? Mejor que yo, para empezar. Tú con la de lenguas que conoces. Esto es curioso porque hay que leerlo muy despacio. Es muy difícil leer la poesía tuya, y sobre todo cuando los poemas no tienen ninguna puntuación, etcétera, etcétera. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Es que no encontraba las gafas, que están aquí. En la mañana, el padre limpia el jardín delantero con su soplador, mientras suenan en la televisión villancicos. Recuerdo cómo los colibríes volaban en las tardes de agosto y bebían néctar de sus comederos. Fue la primera vez en 16 años que vi estos pájaros pequeños como flores rojas floreciendo a las afueras de la luz. Vi docenas de armadillos y mofetas en los arcenes. Vi higueras viejas y pelícanos durmiendo dentro de las ostras. Y ahora, como dos compañeros en los bosquecillos de la eternidad, escribo con palabras desconocidas que salen de mi boca como copos de polen. Las dejo habitar mis sueños y caminan por la soledad con una lámpara de aceite de ballena. Y el sonido or y la palabra but es una batata dormitando en la tierra. Digo estas palabras como un soneto gotea en la piel del albaricoque. El poeta es alguien que no sabe qué o por qué, pero sabe cómo. El por qué puede ser mi abuela recogiendo limones de su limonero. Puede ser el sueño de una ardilla joven o el sabor de las frambuesas cálidas. Vengo de una tierra con pocos ríos. Llamamos ríos a los arroyos y dibujamos océanos en el interior de las calas. El ganador del show nacional de perros ha sido un bulldog llamado Thor. De donde vengo, no tenemos show nacional de perros en Acción de Gracias, ni rebajas especiales del Día del Trabajador, ni mes de los amantes de la crema de cacahuete. De donde vengo, tenemos marineros que humedecen sus helechos y madres que recogen ramitas de tojo después de medianoche. Mi alma tiene nuevas hogueras donde voces innumerables queman sus malvaviscos. Ahora soy un poeta de lo desconocido que escribe en una lengua desconocida. Jacinto, albahaca, percha, mimado, campanilla. Soy el ratón que despierta matas de tomates y viste mandarinas con plumas naranjas. Mis padres me miran como la gente mira charcos en los caminos. Les digo que en las mañanas nubladas veo caballos llorar sobre las guitarras heladas. Digo que estoy lleno de partículas y de caracoles divagando por mi carne. La calavera de la hortensia recita poemas en latín, y todos los diferentes tipos de mantequilla y las secciones de cereales de este país discuten el coste de construir una cabaña en el siglo XIX. El jardín delantero está limpio ahora y las macetas decoradas con pequeños y bonitos aleros. Veo ángeles en las llamas del fuego abrazando a sus novios y cenando en Wolf House.
En todas las charcas del condado busco las pavesas de un poeta que cultivó legumbres. Busco las palabras que construyen nidos de cigüeñas en las tardes lluviosas. El jardín donde es callado el amor está limpio y yo quizá... Iba a decir, quizá entonces no lo sabía cuando hice este poema, pero claro que lo tenía que saber, que de donde vengo yo, los ausentes son aquellos que nos llaman con la voz transparente de los sueños. Como Javier ha hecho algo que es leer un poema muy largo, pues yo voy a leer dos suyos. Y además me hacía ilusión que trajeras a los pajarillos rojos a las afueras de la luz que estaban en Pitcher City, Georgia, porque yo traigo tus pájaros que se ciegan con tanta luz. Los pájaros se ciegan con tanta luz y estrellan su frágil cabeza contra una roca. Allí quedan sus alas tronchadas bajo un cielo ceniciento. Allí, donde el puro silencio, su pecho, será olvido. Con la noche los árboles habrán enterrado su último canto y una gota de sangre todavía señalará el lugar del amor. Un coro de manos elevó al cielo una llama con la forma de su corazón y su vuelo desde entonces se hizo triste. Sobre la llanura débiles pulsos agonizan, mientras los hombres encienden sus cuerpos en el aire tibio de la tarde. Son apenas brillos que en su tímida pureza hiriesen, con alguna pluma o recuerdo, la frente humana. Algunos, en un último intento de salvarse, buscan la engañosa claridad del agua, que un día, con su espuma, les abrió los ojos. Y allí mueren, arrasados, oscuros, sus cuellos flexibles, bellos, como una rama inclinada, descienden ante el olvido de los peces. El universo permanece mudo y lentas hogueras atraviesan el horizonte. Con el alba, un pájaro romperá los cristales de la mañana y encontrará solo sombra. Azul. En la madrugada todos los trenes tienen los ojos azules. La memoria de un cuerpo es azul relente. Entre dos desnudos hay una sombra azul soledad, como un pájaro a la deriva que rompe el cristal de los sueños. Por un pecho pasa sus ramos, la niebla azul de una muchacha, y todo se arrodilla en su espera. La ausencia riela sus rostros, como un crucero azul hacia imposible beso, y es que sola baja la que sube sola, y en su aire mueve aurora que nunca a nadie alcanza. En la madrugada las camas vacías no soportan la luz de los faros, mientras sus dueños vagan por la hora azul del deseo. Y los solitarios regresan envueltos en invisibles relámpagos azules que desvanecen a su playa arriba. En la madrugada hay charcos de luz que convierten la mirada de los amantes en un escalofrío azul. Las lámparas que se apagan en la madrugada mantienen una lengua azul, llena de mareas y lunas de armarios. Cuando en la mesa el mármol se destempla, es que llama el amanecer.
Bueno, ha sido estupendo. Bueno, pues ahora seguimos en la cantina. Estáis todos invitados. Bueno.